a mí me da risa, entonces suelo contar en las reuniones de jóvenes, amigos, cosas de la intimidad nuestra. De Juli se muere de vergüenza, pero yo ya le dije, tiene que tomarse las cosas con humor, que cuando apenas nos casamos hinché para que tengamos un canasto de la ropa sucia. ¿Vieron que todos tienen el canastito? Y si te pones a mirar Pinterest, querés tener tu casa como en Pinterest, nada más que vivíamos en un departamento así en Neuquén, en pleno centro, y hinché para comprar el canasto, fui re contento, me lo compré, viste esos canastitos de mimbre así, con una telita adentro, todo muy lindo, y lo compré, y al otro día cuando estaba en el trabajo, trabajando, me llegó un mensaje contándome una historia que había una persona que quería un canasto de ropa sucia, y me llegó con una foto que había un calzoncillo mío al lado del canasto de la ropa sucia, y el canasto así, sin poner nada, y como aludiendo de que había hinchado y nunca lo usé. Pero encima un WhatsApp contando tu historia, por lo menos no te Sí, hicieron... sí. No, fue muy tierno el mensaje, te voy a contar la historia de un chico, me mandó todo así un mensajito como muy amorosamente, Le puse, ¿querés saber cómo termina? Y ahí le mandé la y foto. ahí me mandó la foto. Te llegó en vivo. ¿Y ahora lo usás o qué pasó? ¿Hay canasto ahora? No hagas esas preguntas acá, ¿sabes? Nos llegó otra historia, pero ya te adelantaste. El tema del colectivo también teníamos más anécdotas, pero ya las contaste, así No, que... mi miedo es ese, cuando yo salgo del baño y voy a la habitación y veo que ella entra después, ahí comienza mi miedo, ¿entendés? Porque no sé qué hice, no sé cómo lo dejé, entonces, bueno, ahí me entra el temor, y cuando escucho Kevin, ahí ya está, ya sé que algo hice mal, le pregunto qué, nada más, qué hice mal. ¿Qué Entonces, hice? sí, ¿qué hice? Sí, siempre, eso es siempre. Bueno, se nos adelantó. Tenemos una foto más para compartir. Momento, ¿eh? Se traspapeló ahí. Ahora lo vamos a arreglar para que quede bien. El tipeo de crónica se tildó. Esa cara de concentración. Me da miedo igual, chicos. Chicos, esto le está quitando toda la seriedad. Eso es en el Campo Sur. Ese no era yo. Juli se da vuelta porque le doy vergüenza a veces. Entonces, suelo... La indiferente, ¿viste? Sí, suele decir. No te registra. Mira para otro lado. Yo ya sé que cuando alguna tontera hago, ya ella está en otro lado, ya se fue. Ella me abandona. No estás vos, pero la pusimos igual porque es una delegación de Buenos Aires. No. Para que nos cuentes también. Al principio no estaban todos conectados y nos contaste algo de esto, así que ahora, si querés, metemos promo. No sé este año qué pasará, pero no importa. Y tenemos el Campazum. Campazum. No sabemos qué va a pasar este año. Todavía no está nada habilitado. Ese fue el Campasur del 2015. Ahí está la bandera. Creo que fueron las chicas más lady de Buenos Aires y fue el peor campamento que tuvimos de todos los años. No hubo agua, no se podía enchufar. Nunca llegamos a las cataratas, esas caminamos 15 kilómetros. Sí, nos llenamos de tierra. Lo más chistoso, yo de verdad, yo conozco muchos chicos de ahí de Buenos Aires. Justo todas las chicas que fueron eran todas las chicas las más lady, creo, de todas. Y, pues vos ves, viste, vos identificás quién es más campecha, viste. Y decís, mira, desde ese día Flor Pino vino más. O sea, hacete una idea, que de esa vez... Para mí nos dejaron sin cupo a propósito, no sé, digo. Yo me acuerdo cómo volvieron las zapatillas de la expedición a las cataratas que no encontramos. y lo más chistoso es que hablamos con... Y me acuerdo algo muy asqueroso, que lo voy a contar igual, porque sé que no fui la única, y para que vean que no fueron las ladies las que fueron al campamento.
Después de ese día, no digan que no me dejen sola en esto, te sonabas la nariz cuando volvías y era barro. Es una... A vos sola te pasó, Flor. No sé Eso la no es palabra. Bueno, todavía fue muy sigue. feo. No, fue genial, pero nunca me pasó eso. ¿Y las medias? Hallábamos Polo de Israel con los pañuelos así, tipo, pionero el tapabocas. Yo no fui a la excursión, me salvé, pero fui testigo de todos los pies ampollados que volvieron, asquerosos, uñas que se caían, no. Y si las chicas iban con chatita. Sí, igual yo tengo un justificativo. Pasa que a veces las chicas o los chicos llevan zapatillas nuevas y el camino no es el mejor. Y a veces las indicaciones de los paisanos de ahí tampoco. Pues la gente de allá del campo te dice, no, pasá la lomita, pero cuando vos pasás la lomita, acá nomás, te dice. No, ese día después encontramos la cascada. No, malísimo. Teníamos que doblar a la izquierda en un lugar y no supimos doblar y seguimos de largo. 2 horas de camino extra. Yo llegué tarde en ese Campasur encima, porque llegué 3 días tarde porque me había cambiado de trabajo y cuando llegué me dijeron, che, pasó de todo, se cortó el agua, pasó esto, no tenían gas, no. Pará, así no lo estás vendiendo muy bien. No, fue el único. Después mejoramos nuestra performance. Levantamos el target ahí un poco, pero nada. Los chicos, ya digo, los más top se licuaron ahí. Mira, Flor, volvé, Flor. No te queremos. Llevá tu planchita en el próximo, no te preocupes. No, si me plancho el pelo termino más. Sí, Cuando termine la pandemia es recomendable Campasur. Casi siempre es en enero, ¿no? Sí, siempre es en enero o la primera semana de febrero tratamos de hacerlo. Pero habiliten más cupos. Sí, es que las plantas no te ponen más cuartitos, es el problema. Las plantas que están suelen tener cupos máximos de 100 personas porque están casi todos preparados para egresados. Entonces, nosotros queremos meter más gente, pero a veces... Igual es muy chistoso recibir algunos mensajes de los chicos de Buenos Aires. Nos mandan, hay una cabaña para mí, como... Piensan que nosotros somos como los campamentos de allá, de Lima, eso, metemos 78 pibes en una pieza, sí. Así que hacemos nuestro mejor esfuerzo de que estén cómodos, pero bueno, siempre se pasa frío, la luz se corta a las 12, y lo bueno es que no hay señal, disfrutan una semana sin señal, sin nada, sin supermercados. Es literal, el pueblo de Israel un poroto ahí al lado. Son el pueblo de Israel con Nike, nada más, es así. Con una buena llanta. Bueno. Y con lago, ¿no? Obvio. Con agua. Hermoso. Bueno, siempre... gracias a una informante que volví loca toda la semana y que encima estaba media pachucha ahí a Juli, y gracias Kevin, Juli, por ocuparse y todo lo que nos contaron. Vamos a buscar más información igual. Qué peligro. Te dejamos, Nico. Muy bien, gracias Ana. Así que ahora vamos a pasar al momento central. Así que ahora le vamos a dar el lugar a Kevin y que él tenga la libertad de exponer lo que Dios primeramente puso en su corazón. Así que Kevin, te damos el lugar. 5 minutos máximo, ya está. Así que no. Tranquilo y... Qué peligro. No sé cómo volver después de todo esto, ¿no? ¿Cómo nos ponemos serios después? Sí, a los que me conocen ya me caracterizan, que saben que no me caracteriza para nada la seriedad, pero siempre que abrimos la palabra de Dios es inevitable tener que ponernos serios, porque la palabra de Dios dice que es verdad y dice que tiene poder. ¿Sí? Entonces cuando abrimos las Escrituras y empezamos a indagar, nos damos cuenta que hay un montón de cuestiones en nuestra vida o preconceptos que traemos de nuestra familia o del contexto o de donde somos, que la palabra de Dios nos hace tener que cambiar, transformar. Por eso nos ponemos un poco serios en este momento, porque así lo amerita la palabra de Dios, que
que podamos comprender esto. Me dijeron que hablemos de Sansón, y vieron, cuando ustedes, nos quedamos con la historia de Sansón de la escuelita dominical, ¿no? Yo no tengo familia cristiana, pero sí fui a una escuelita dominical, llegué a la iglesia gracias a una persona que trabajaba en la escuelita dominical, un matrimonio que me fue a buscar, ¿sí? Y llegué a la iglesia y bueno, nos contaban esta historia y parecía ser ¿no? Que Sansón le cortaban el pelo y se le iba el power, y pensábamos que Sansón era un loco grandote, así, todo fortachón, ¿sí? Y ahora de grandes volvemos a leer la historia y la releemos y nos genera un montón de cuestiones. No sé si han podido leer, para mí, uno de los libros más apasionantes es el libro de Jueces, ¿sí? Porque, no sé, a la gente que es fanática o que le gustan las películas, ¿no? del estilo Gladiador y todo eso, cuando leemos el libro de Jueces, es así, ¿sí? Cuando vemos las muertes que hay, cuando vemos cómo el pueblo de Israel se libra de la mano de los enemigos. Y dice que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que quería. ¿Sí? El pueblo de Israel era un desastre. ¿Sí? Dice que después de que muere Josué, ¿sí? La gente se olvidó de Dios y de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y comenzó el pueblo de Israel en un declive donde estaba bien, ¿sí? Empezaba a pecar, caía, apareció un juez, libraba al pueblo de Israel de la mano opresora de alguno de los pueblos de alrededor, y cuando volvían a estar bien, digamos, cuando ya se arrepentían, pedían ayuda a Dios, Dios les enviaba un juez, ¿sí? Volvían a pecar, y dice que volvían a pecar peor que lo habían hecho anteriormente. Ese era el pueblo de Israel en este contexto. Y por eso cuando salen jueces que tienen que ir a lidiar en guerra, tienen que ir a matar, tienen que ir a hacer estrategias de guerra, ¿sí? Y las historias por ahí no son lo que esperamos, ¿no? Pero Dios de todas formas nos habla. Y la historia de Sansón es una historia un poco que sería, si la leemos así nomás, y si no la estudiamos, un poco rara. Porque comienza cuando un ángel del mismo Señor se presenta ante el papá de Sansón y la mamá de Sansón, la cual era estéril, ¿sí? Y el ángel le da una revelación acerca de lo que iba a ser Sansón y de que además iba a ser madre, ¿sí? Esta mujer, y dice que él debía ser un nazareo, ¿sí? El voto que vemos en la Escritura, ¿sí? En número 6 del nazareato, ¿sí? Una persona de pelo largo, porque tenían 3 cuestiones importantes que no debían faltar. No podía haber ni sidra, ni vino, ni uvas podía comer, ¿sí? Aquel que tenía este voto. Su pelo debía dejarse crecer, no debía pasar navaja ni cortarse el pelo para nada. Y además no podía estar con cuerpos que estén expuestos a la muerte, ¿sí? Y la Escritura también nos revela que si alguna de estas personas que hace voto para el Señor, ¿sí? Los votos es exteriorizar algo, un compromiso interior, ¿sí? Estos votos que se enuncian en la palabra de Dios era para que la gente cuando viera ese aspecto viera que hay una persona que interiormente tenía un compromiso con Dios, ¿sí? Y Dios daba una serie de normativas también para limpiarse, porque podía ser que la persona tenía un voto de nazareato, pero amanece con su esposa muerta. ¿Y cómo es en ese caso? Bueno, la Escritura también daba cómo purificarse en esa situación. Vemos que más adelante, yo quiero hacer un repaso rápido, no sé hace cuándo empecé, yo soy de charlar un montón, me dijo Pablo, hacé la cortita, pero yo me cuesta. Así que 2 por 3 les voy a gritar, así no se me duerman, y porque no sé tampoco cómo están los que tienen la cámara apagada, ¿viste? Entonces por ahí les grito y se caen o algo divertido pasa ahí atrás. Ahí está, mirá, el Rulo me hace, ¡tuc! Me tiró un ok ahí, muy bien, prende y apaga. Vamos rápido. En el capítulo 14, Sansón, ¿sí? Va y se le planta a los padres, imagínense los jóvenes, acá hay jóvenes, veo jóvenes,
se le plantan a los papás y le dicen, mirá, me quiero poner novio con uno del mundo, tomá. Así, así fue Sansón, ¿sí? Se le plantó a los padres y le dijo, mirá, me quiero poner de novio, me quiero casar, ¿sí? Con una filistea, ¿sí? Bajé por allá, la pispeé, y así que vamos. Y los padres de Sansón le dicen, pero escuchá, acá tenés, como que le digan los papás a ustedes, ¿no? Acá en la iglesia hay un montón de chicos gauchitos, lindos, ¿no? Y Sansón no, quiso avanzar con la filistea, así que fue con los padres. Vemos que más adelante Sansón se casa, en ese casamiento habían filisteos, ¿sí? Que eran pueblos enemigos de Dios. Si bien eran pueblos enemigos de Dios, no eran uno de los pueblos que Dios le había prohibido casarse, ¿sí? Si uno estudia, indaga un poquito más en la palabra de Dios, ve que no había un impedimento de parte de Dios para que se pudiesen casar con ese pueblo. Pero lo ideal siempre, y en la palabra de Dios lo revela, es que pudiese el pueblo de Israel casarse con sus mismos hermanos, digamos, de su mismo pueblo. Se casa, en ese casamiento Sansón era bravo, así que tiró ahí un acertijo, porque anteriormente a eso se cruzó con un león, lo mató, ¿sí? Acá podemos ver teología a morir en los que quieran ver, ¿no? Porque dice, a ver, en Nazareato, ¿puede una persona con un cuerpo de un animal volverse a encontrar o con el cuerpo de un humano? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, ahí hay una disputa entre si pecó o no pecó en ese aspecto. Lo que sabemos es que no se lo reveló a los padres, no se lo dijo. Entonces eso por ahí nos puede dar algún indicio de que volver a ver el animal que él había matado, este león, puede ser que no le haya contado a sus padres por temor a revelar un pecado o algo que no correspondía. Bueno, les hace un enigma a esta gente que estaba ahí en el casamiento, les dice que si adivinaban, él les iba a dar 30 vestidos muy lindos, fachero, ¿no? Como dicen ahora los chicos. Nosotros estamos con los adolescentes, ¿no? Fachero, ¿no? Le iba a dar unos vestidos así. Se casa, esta gente que eran filisteos amenazan a su esposa para que su esposa les revele el acertijo que había dado Sansón, pero la amenazan a la esposa con prenderla a fuego. Eran bastante macanudos los invitados del casamiento, ¿no? Le dicen, si vos no nos revelás, nosotros te prendemos fuego a vos y a la casa de tu padre, le dice. Así que la mujer insiste a Sansón hasta que Sansón se lo da. Sansón se da cuenta de que los amigos la habían usado a la esposa para resolver el enigma. Sansón se enoja y va a la guerra, mata a 30 personas, le saca la ropa y se las trae y se las da a estos tipos, ¿sí? Lo cual no le gustó para nada. Se enojó de que lo hayan amenazado a la esposa, que hayan usado a su esposa para eso, y no se va a vivir con su esposa, se vuelve a la casa de los padres. Es una cosa, ¿no? Rara, ¿no? Se casa, pasa los 7 días de boda que tenía usualmente, y se vuelve a la casa de los padres. Entonces el padre de esta chica, ¿qué hace? Se la regala, la da para que otro muchacho, un compañero de Sansón, esté con ella. Es muy rara toda esta situación, ¿no? Y Sansón después vuelve, quiere venir a buscar a su esposa. Resulta que el padre le dice, no, pará, yo se la di, pensé que no venías más, se la di, pensé que la habías desechado, ¿no? Le dice, se la di a este muchacho, pero te puedo dar a la hermana, que es linda también. Y Sansón se enoja, le dice, no, ¿cómo le va a dar a la hermana, no? Bueno, se enoja Sansón, entiende que los causantes de todo esto era el pueblo filisteo, que eran los filisteos que habían estado en el casamiento, caza 300 zorras, les pone una antorcha en la cola y se los larga en todo el campo donde habían cosechado, donde habían sembrado, dice de todo. Todo eso ocurre en la vida de Sansón. Los filisteos se enojan, entienden que Sansón había hecho todo eso a propósito, y entonces, ¿qué hacen? Van y matan al padre y a la esposa, la que era la esposa de él, ¿sí? y al padre de ella, los prenden fuego. Los filisteos se ve que no andaban con muchas vueltas, ¿sí? Todas estas cosas, entiendan que las estamos leyendo y parece re loco, ¿no? Ustedes la escuchan y dicen,
che, ¿cómo que agarró 300 zorras, prendió fuego todo, se enojó, se peleó? Parece un caos, ¿no? Bueno, así vivía la gente en ese tiempo, haciendo lo que mejor le parecía. Se tiraba un enigma y vos imaginate acá, tiramos un bingo acá, ¿no? Si no gano el bingo, lo prendo fuego a Pablo, a tu señora, a todo, ¿entendés? Los tipos no andaban con muchas vueltas, no se complicaban con mucho, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en todo este transcurso, ¿sí? Sansón sigue enojado con los filisteos, se esconde en una cueva. El pueblo de Judá, entiendan que en ese tiempo los filisteos estaban por sobre el pueblo de Israel, los estaban dominando, ¿sí? Entonces, Sansón armar lío con los filisteos era como encarar, no sé, acá encarar a la policía, ¿no? Ponerte a hacer el canchero cuando la policía es mayoría, es parte del gobierno, ¿no? Que te gobierna, es ir en contra de eso. Entonces, Sansón se esconde, el pueblo de Israel lo va a buscar a la cueva y le dice, flaco, ¿qué estás haciendo? Ahora nos quieren venir a buscar todos nosotros. Y Sansón le dice, bueno, yo me entrego, pero no me maten. Entonces, el pueblo de Israel lo agarra a Sansón, lo lleva atado, ¿no? Dice que tenía unas cuerdas nuevas, y cuando lo están por entregar, viene el pueblo filisteo a atacarlos, y Sansón rompe las cuerdas, y ahí donde vemos con una quijada de burro, ¿no? Como dice, de asno, como dice acá. Pero hay un detalle, por eso les digo que esto es interesante, ¿no? Porque hay un detalle interesante que seguramente todos se saltearon. Si ustedes leen, ¿sí? En el versículo 15, dice, hallando una quijada de asno, ¿y qué dice? Esa parte no te la enseñan en la escuelita dominical, ¿no? Una quijada de asno fresca, ¿sí? Un animal fresquito así. Estos detalles son interesantes porque muestran una realidad de ese momento. Bueno, Sansón mata a muchos y dice que juzga, ¿sí? El pueblo de Israel pasa a tener el dominio porque Sansón juzga al pueblo de Israel por 20 años. En un momento Sansón cae y está con una mujer, con una ramera, con una prostituta, ¿sí? Tiene sexo con una prostituta, creo que somos todos grandes acá y entendemos claramente esto. Durmió ahí. Después Sansón se enamora de la famosa Dalila, ¿no? A Dalila esta vez no la amenazan, le ofrecen plata para que Sansón le revele de dónde podía venir su fuerza, ¿sí? Hasta que insiste, hasta que un día Sansón, si nosotros vemos en el capítulo 16, versículo 17, Sansón hace su recta final, donde dice que él le descubrió todo su corazón. ¿Sí? Se sinceró con esta mujer, con Dalila, que también era filistea. En el versículo 18 dice, viendo Dalila, que él le había descubierto su corazón, entendió que él tenía un voto de nazareo, de nazareato, ¿sí? Y pasó la navaja, lo durmió, como un bebé, no sabemos cómo, ¿no? Pero yo no me acuerdo cómo me lo habrán explicado en la escuelita dominical, pero debe ser muy chistoso, ¿no? Decir, no, lo durmió, ¿cómo lo durmió? ¿Sí? Lo duerme, le pasan una navaja por la cabeza. ¿Sí? Me hace acordar a mi esposa, porque mi esposa cuando duerme la puede rapar, le puede hacer lo que quiera, ella no se va a despertar nunca, ¿viste? A Sansón lo mismo, lo rapan, y cuando él se despierta, cuando él quiere hacer lo mismo que hizo en las veces anteriores, porque Dalila lo fue probando, ¿no? Y 2 por 3, esa parte también, ¿no? Ustedes se la imaginan adentro de la casa y dicen, che, ahí vienen los enemigos. Y Sansón se despierta y rompe las cuerdas, hace de todo, ¿no? Pero esta vez se despertó y el Espíritu Santo de Dios no estaba. Dice en el versículo 20 del capítulo 16 que Jehová se había apartado de él. Y acá es donde empieza Sansón, lo que le decía recién, su recta final, porque el pueblo de Israel lo captura,
porque ya el Espíritu Santo de Dios no estaba con él, no tenía fuerza, se volvió como una persona normal. Si leemos la Escritura, cada vez que él tiene fuerza y mata a alguien o mata a un ejército, decía que el Espíritu de Dios venía sobre él y era lo que le daba la fuerza. ¿Sí? No es que su fuerza no estaba en el pelo. Por ahí nos la contaron mal la historia, ¿no? Que su fuerza no estaba en el pelo, sino en que Dios estaba con él y que el Espíritu Santo de Dios lo poseía para poder tener esa fuerza, porque era un pueblo enemigo de Dios. ¿Sí? El pueblo escogido por Dios era el pueblo de Israel. El pueblo filisteo lo único que quería hacer era oprimir y gobernar sobre el pueblo, pero este no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso Dios usa a Sansón para vengar también y para librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Yo por eso necesitaba repasar la historia, necesitaba que veamos la historia y hacer 3 preguntas. ¿Sí? Acá quiero que, viendo todo esto, por ahí lo pasamos muy rápido, pero es interesante después que lo podamos leer y que nos podamos hacer estas 3 preguntas que yo les traje hoy. Porque en una primera instancia de esta historia que ocurrió, ¿sí? Porque la palabra de Dios revela la verdad, ¿sí? Este muchacho Sansón, primeramente fue apartado para un propósito. Dios se le reveló a través de un ángel, ¿sí? Que podemos decir por la descripción que era el mismo Señor, y le da un propósito a Sansón. Ahora, yo quiero saber si, yo no los conozco, eso es lo interesante de por ahí, estoy en la iglesia de Pavón, yo nunca, no sé ni dónde queda, por fuera veo la foto ahí de la iglesia, no sé ni dónde queda, pero sé que ustedes son parte de una iglesia, de un pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de Dios y que estamos todos en todos lados alrededor del mundo, ¿sí? Y podemos ver caras, pero no vemos corazones, como dicen. ¿Sí? La gente más grande tiene dichos, mi abuelo siempre decía, vemos caras, pero no corazones, y eso es verdad. Está en Temacaneo 3, no lo buscan, alguno buscando, ¿no? Mi abuelo es católico, lee mucho la Biblia, pero para él Caballo Regalado está también en la Biblia, tiene algunos problemas de teología mi abuelo. Pero, a ver, Dios es el único que puede ver nuestro corazón. Podemos tener el zoom, podemos vernos las caras, pero yo no sé si alguno de ustedes realmente está apartado para Dios. ¿Sí? Eso es parte de la vida cristiana, de ser santos, de estar apartados para Dios. ¿Decidiste en algún momento de tu vida ser parte del pueblo de Dios? Yo no los conozco a todos, por eso les pregunto, pero no para que me conteste, sino para que cada uno de ustedes pueda pensar ahí en el lugar donde está. Necesariamente, pues yo les pregunto, ¿estás apartado para Dios? ¿Estás con Dios o sos del otro pueblo? ¿O sos filisteo todavía? No vamos a andar por la vida ahora diciendo filisteo en vez de los compañeros de trabajo, ¿no? Pero, ¿somos parte del pueblo de Dios, sí o no? ¿Estás apartado para Dios o no? No hay, dice la Escritura, no podés estar en el medio, no podés estar bien con Dios y con el resto que aborrece a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra esto. Y para ser parte del pueblo de Dios, fíjate qué casualidad que se tuvo que encontrar necesariamente con el Señor. El Señor tuvo que intervenir para que Sansón pueda ser de Dios. Necesariamente el Señor tuvo que estar ahí. Vos y yo, lo mismo. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, necesariamente tenemos que haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Es imposible que podamos llegar a Dios si no creemos en el Señor Jesús, si no creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, si cada uno de los que estamos en este lugar podemos comprender que somos cercanos a Dios, que somos parte del pueblo de Dios, porque alguien pagó el precio para que podamos ser parte de ese pueblo, que fue el mismo Señor Jesucristo, arrancamos bien.
estamos bien, arreglamos las cuentas con Dios, eso es lo importante. Pero ese es el primer paso necesariamente en la vida cristiana, encontrarse con el Señor. Segundo punto dentro de esto, si estamos apartados para Dios, ¿tu exterior refleja una condición interior de tu corazón? ¿Sabes qué? Nosotros trabajamos con adolescentes, y la típica que te dice el adolescente es la siguiente, te dice, el Señor mira el corazón, ¿no? Ahora salieron muchas iglesias emergentes, ¿no? Que está bueno, mi esposa por ahí le gusta escuchar más Hillsong porque entiende inglés, ¿no? A mí no me va mucho el inglés, porque no entiendo qué dicen, ¿no? No porque sea malo el inglés, ¿no? Sino porque no entiendo qué dicen, no puedo adorar yo en inglés porque, no sé, mi esposa sí, porque entiende mejor, le gusta. Pero ahora, todas estas iglesias emergentes donde Dios mira tu corazón y vos por fuera podés ser el líder Rastafari de un club de pibes, y está bien, y no está bien. No está bien porque nuestro exterior muestra siempre una condición interior. Y los adolescentes nos dicen esto. ¿Viste? Teníamos un adolescente que venía con un anillo que tenía una calavera, venía todo de negro, todo pelo así, le gustaba cantar y cantaba todas canciones así de rock, y él decía que podía ir, acá hay no sé cómo se llama, un andén, porque acá los trenes tenían como 400 años, pero ya no se usan, estaban ahí y se juntan a tocar las bandas de rock, y él decía que podía ser cristiano y estar ahí, ser como ellos, y yo no le puedo decir otra cosa que no es así. Claramente no es así. Tu corazón, si tu corazón cambió, si tu corazón tuvo un encuentro con el Señor Jesús, déjame decir que tu exterior va a cambiar totalmente. Y no te estoy hablando de peinarte para el costadito como yo, sino que se evidencia en cómo hablamos, en cómo nos movemos, en cómo nos vestimos también. ¿Sí? Porque ¿sabés qué? Empieza en tu vida, tu prioridad empieza a ser Dios y los principios de Dios, y no lo que a vos te gusta. Creemos que podemos meter a Dios en nuestra vida en vez de nosotros meternos en lo que Dios quiere para nosotros. Hacemos a veces al revés. Y terminamos adaptando a Dios a nuestros proyectos, a nuestras cosas, a lo que a mí me gusta, a la música que a mí me gusta, a mis deseos. Y no es así. Nuestro corazón, si realmente nuestro corazón cambió, tuvo un encuentro con el Señor, se va a exteriorizar. ¿Sí? Dentro de estos votos, el reflejo de Sansón, su pelo largo, que no tomaba vino, ¿no? Porque te lo imaginás, ¿no? Estaba en el casamiento ahí, che, tomate una copita. No tomo, ¿entendés? Si bien eso era un reflejo exterior de un compromiso interior, no impide que pequemos. ¿Sí? Si bien hay un cambio, se evidencia, se ve, pero no evitó que Sansón pecara. No evitó que la debilidad de Sansón sean las mujeres. Si recorremos la historia y si nos damos cuenta, se casó, la abandonó, la volvió a buscar, se enojó, se estuvo con una prostituta, después se juntó con Dalila. O sea, para hoy por ahí puede ser normal, ¿no? Vos lo contás afuera. Yo vengo de una familia que no conoce al Señor. ¿Sabés qué? Mi familia es un desastre. Y es así como vivió Sansón. Pero no es lo que Dios espera de los hijos de Dios. Entonces, la segunda pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cedés ante la tentación? Cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad. La de Sansón, evidentemente, eran las mujeres también, una. Y la venganza, ¿no? Porque le gustaba vengarse. Yo quiero que cada uno, estas preguntas son para que nos hagamos. Primera pregunta, ¿estoy apartado para Dios? ¿Soy de Dios o no soy de Dios? Segunda pregunta, ¿sé cuál es mi debilidad? Porque si conozco y sé cuál es mi debilidad, voy a huir de ahí. Porque sé que esa es mi debilidad. Yo puse acá 2 puntitos. Primero y principal,
todos tenemos debilidades, ¿sí? No porque seamos pastores, no porque seamos líderes, no porque... Al contrario, cada uno de nosotros debe lidiar día a día para que los principios de Dios prevalezcan en nuestra vida. Y hay algo que está claro y que se evidencia en la vida de todos. El pecar al Hijo de Dios jamás lo va a ayudar a prosperar. Te lo repito, el pecado en la vida del cristiano jamás va a ayudar a que tu vida prospere o esté mejor. Porque tus debilidades, tus deseos, tus pasiones, ¿sí? Y cuando hablamos de deseos, de pasiones, no hablamos solamente de que, bueno, la de Sansón podrían ser las mujeres, en parte. ¿Y en tu vida? ¿Será el fútbol? ¿Será el porno? ¿Serán las chicas? ¿Qué será? Hay tantas, pero tantas opciones para que Dios pase a un segundo plano y para que me dé lugar a pecar que no podemos cuantificar, ¿sí? Porque cada uno no sabe cuál es la debilidad del otro. Pero cada uno de ustedes sabe cuál es su debilidad. Y eso es lo importante de saberlo. Ahora, cada vez que pecamos, como le pasó a Sansón, hubo consecuencias. Y no siempre Dios interviene para evitar las consecuencias del pecado. Siempre que pecamos, hay consecuencias. ¿Sí? Y no nos salvamos de las consecuencias. Y Dios puede, en su soberanía, intervenir o no intervenir. En un libro de MacArthur había una frase muy buena que la puso también en el comentario bíblico, que dice que el pecado nos ciega. Porque vos cuando pecás no decís, o cuando te estás alejando de Dios, no creés que te estás alejando de Dios, ¿no? Tenemos siempre un justificativo, siempre tenemos algo que nos tiene que respaldar, ¿no? Como le pasó a Adán en el huerto, ¿no? La mujer que me diste, decir, no, el esposo puede engañar a su esposa, y dice, no, pasa que la mujer que me diste, y le echamos la culpa siempre al otro. O siempre tenemos una excusa para justificar lo que estamos haciendo. Entonces el pecado nos ciega, pero lo que no te dicen es que al final te termina moliendo, te termina matando. Porque el pecado y la tentación no viene de Dios. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura claramente. ¿Sí? Entonces, si viene de algún lugar, viene de Satanás. Ahora, no le podemos echar la culpa a Satanás, no, a mí Satanás. Yo de chico pisé una iglesia pentecostal y esa era buenísima, ¿no? La de, no, Satanás me hizo caer. Esa creo que es la mejor excusa, pero es imposible. ¿Sabes qué? Una vez un muchacho de Buenos Aires nos explicaba, dice, no, Satanás no, es muy astuto, es astuto, nunca, porque ni siquiera él se va a inculpar. Si ustedes leen la Escritura cuando se encuentra con Dios, ¿sí? En Job, ¿vieron cuando tenemos esas pequeñas ventanas que vemos ahí a Dios con Satanás hablando? ¿Sí? Le dice, sacale las cosas, sacale todo lo que vos le das. ¿Sí? Y Dios le dice, mirá, no lo toques, no lo mates. Pero le sacó todo alrededor. Satanás es muy astuto, ¿sí? Y nos va a poner siempre lo que a nosotros nos cuesta. ¿Sí? Ahora, lo importante es saber cuál es mi debilidad, para que cuando Satanás aparezca, o me muestre, o me tiente, yo pueda estar firme, pueda estar preparado. Y por eso va la tercera pregunta, perdón. Primera pregunta es, ¿estoy apartado para Dios? ¿Soy parte del pueblo de Dios? Todo empieza ahí. Segunda pregunta,
¿Sé cuál es mi debilidad? ¿Cedo ante la tentación? Tercer pregunta, y esta es la que nos va a conectar las otras dos necesariamente. Dice, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Como decíamos al principio, vemos cámaras, ahora vemos Zoom, vemos muchas aplicaciones donde nos podemos ver, pero ¿y cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está el pasar tiempo con Dios? Parece una pregunta que hacemos siempre, que es ultra mega repetitiva en la iglesia, ¿no? La puedes escuchar 700 veces. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Fíjate en la historia de Sansón, que el problema no fue que le hayan cortado el pelo. Fíjate que el problema está cuando Dios se apartó. Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, apagamos el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros y que puede hacer maravillas en tu vida y en la vida de los demás. Pero cuando vos le das lugar a tus placeres, a tus debilidades, Dios hay un momento que ya no interviene. Porque suplantaste a Dios en tu vida por otras cosas. Porque si tu relación con Dios no está bien, claramente estás ocupando tu tiempo en otras cosas. Anoche le decíamos a los adolescentes, ¿no? Hoy una frase que se escuchó, no sé quién la habrá dicho, pero realmente las redes sociales demostraron que no era que no teníamos tiempo. Demostraron que por ahí Dios para nosotros no era tan importante. Porque le damos tiempo y lugar a muchas cosas, pero no se lo damos a Dios. Necesariamente, nuestra fortaleza, la Escritura lo dice en innumerables veces, nuestra fortaleza, ¿sí? La valentía para afrontar las cosas, sí viene de Dios. No viene de cuán valientes somos, no viene de nosotros, viene de Dios. Y cuando Dios se aparta de nuestro lado, perdemos la bendición de Dios. Dice que en la gracia, ¿sí? En ese perdón que Dios nos dio inmerecidamente, ese regalo que Dios nos ha dado, de la gracia, esa gracia que tenemos en Dios, la misericordia, el amor de Dios que fue derramado en nosotros, ¿sí? Tiene innumerables beneficios para nosotros. Y cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, dejamos de gozar de esos beneficios que se desprenden de la gracia de Dios. Entonces, nuestra vida comienza a ser para nosotros y no para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Y está claro que en la historia de Sansón, Dios, por más que vos peques y que yo peque y que yo haga lo que quiera, por más que ocurra eso, la voluntad de Dios se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir igual. Que vos hagas lo que vos quieras con tu vida no va a impedir que Dios haga su voluntad. Por eso, el pueblo filisteo cayó. Por eso, el pueblo de Israel tomó posesión sobre el pueblo filisteo. Porque ese era el propósito de Dios. Y por más que Sansón cometió errores, ¿sí? Dios cumplió su voluntad igual. Pero Dios te dio una vida, a vos y a mí, para que la disfrutemos y disfrutemos de las bendiciones de Dios. Y a veces nos perdemos de la bendición de Dios por poner nuestras pasiones y nuestras cosas por sobre los principios y la voluntad de Dios. ¿Sabés qué? Cuando te chocas con la gente de afuera, digo de afuera de la iglesia, ¿no? Aquellos que no conocen a Dios o que tal vez no quieren aferrarse a Dios. Fíjate, prestale atención. Siempre es estar bien con vos. Siempre es estar bien con vos. Que no dejes de disfrutar vos. Que nadie apague tu sonrisa, ¿no? Ahora hay un video de...
sos una guerrera, ¿no? Esa que aparece haciendo actividad física y los motiva a todos. ¿Sí? Ahora, la vida, vos tenés que vivir la vida es una sola, ¿vieron? Todas esas frases que se tratan de mí, soy yo tengo que estar bien conmigo, yo tengo que disfrutar la vida, yo, y mi cónyuge no importa, si no me hace feliz lo saco de mi vida, si los hijos me molestan también los saco, no tengo hijos, y es así, y todo es lo que no te molesta, no estés con gente que te hace mal, no, todo es yo. Todo tiene que ver con uno. Y déjame decirte una cosa, jamás vas a estar bien con vos. Jamás, jamás. Porque cuando vos te ocupás de vos mismo, hoy te levantás bien, mañana te levantás mal. Tu naturaleza, dice la Escritura, que es pecaminosa. Y te vas a hacer daño una y otra vez. Si no te encontrás con Dios, si no estamos en Dios, que es el hacedor nuestro, que es el que nos creó, que es el que nos hizo, el que nos conoce, el que sabe y que a través de su escritura nos muestra lo que somos y lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos ayuda. Si Dios no está en nuestra vida, jamás voy a disfrutar la vida. Porque por más que no cumpla mis sueños, mis pasiones, por más que no lo haga, cuando cumplo la voluntad de Dios, hay placer, hay felicidad, hay gozo, hay alegría cuando hago lo que Dios quiere. Y Sansón sufrió en parte el hecho de haberse equivocado, de haber seguido sus pasiones. Pero déjame decirte una cosa más. Si bien Sansón, ¿sabes qué le pasó? Le sacaron los ojos. Lo tenían como atadito como un perro. Le sacaron los ojos y lo tenían para burla de todos. Pero Sansón hace algo que todos nosotros tenemos que hacer en la vida cristiana. Reconocer nuestro error y volver a Dios. Fíjate que en el versículo 28, las 3 palabras que más caracterizan al libro de Jueces, y es que Sansón clamó a Dios. Y más allá de la vida desordenada que hizo Sansón, Sansón reconoció que tenía que volver a Dios. Sansón reconoció que debía clamar a Dios. Y le dijo, dame fuerzas para que venga yo también, que perdí mis ojos. Sansón ya tenía claro que su propósito era derribar al pueblo filisteo. Y la voluntad de Dios se termina de cumplir ahí, porque Dios lo hace nacer a Sansón para que el pueblo filisteo entienda que con una sola persona Dios podía destruir a muchos de ellos. Y Sansón derriba las columnas y mueren muchos más de los que había matado Sansón en toda su vida. Y a pesar de la vida desastrosa que llevó Sansón, ¿sabés dónde apareció Sansón? En Hebreos capítulo 11, en la famosa Galería de la Fe. Sansón aparece en el versículo 32 del libro de Hebreos, capítulo 11. Vos decís, pero fue un desastre, hermano, ¿cómo puede aparecer ahí? Vos decís, yo llevo mejor vida que Sansón, pueden decir algunos, ¿no? Decís, ¿cómo puede ser que este muchacho aparezca ahí? ¿Sabés cuál fue la diferencia? Sansón no disfrutó su vida, pero clamó a Dios. Y Dios es clemente y misericordioso. Y eso es lo que debemos hacer, volver a Dios, clamar a Dios cada vez que nos equivocamos. Disfrutar la vida cristiana significa hacer la voluntad de Dios. Disfrutar la vida cristiana significa seguir los principios de Dios. No hay forma de que un cristiano no pueda disfrutar la vida si está lejos de Dios. Te lo firmo yo. Me la juego, después voy a tener que dar cuenta delante de Dios, ¿no? Pero te lo aseguro, vi
Chicos, tengo 28 años, hay gente que tiene más años que yo por ahí acá. Y seguramente les pasó lo mismo. ¿Sabés qué? Yo cuando vengo de una familia que no es cristiana, cuando vi las familias de la iglesia dije, wow, yo quiero una familia de esa. Tienen coche, tienen hermanitos, tienen todo, papá, mamá. ¿Sabés qué? A mí mi mamá me abandonó cuando tenía 2 años. Mi viejo se fue y formó otra familia, me dejaron con mis abuelos y me crié con mis abuelos. Viví una familia desordenada. Cuando vi la familia de la iglesia dije, wow, yo quiero eso, ¿sí? Resulta que el Señor me dijo, no, primero te tenés que arrepentir. Primero tenés que buscarme a mí y después van a venir. Después cuando crecí, ¿sabés qué? Me di cuenta que habían miles de familias que iban a la iglesia, pero llevaban vidas destruidas. Muchos jóvenes, vi en el transcurso adolescentes, jóvenes. Mirá, yo iba a una actividad de adolescentes que armábamos 4 equipos de fútbol de varones, imagínate. Era el gol sale porque si no estábamos hasta las 3 de la mañana y no terminaba más la actividad. Y ¿sabes cuántos quedamos de esos? Eran 2 traffic de 19 asientos, más todos los que éramos del barrio, imagínate la cantidad de pibes que hay. ¿Sabes cuántos hay de eso? Acá podemos ver, ¿no? Es lo que yo le decía, acá tenés que vivir con integridad porque sabés si estás yendo o no estás yendo a la iglesia, acá te enterás al toque, ¿no? Si bien es grande, igual, viste, te hablás con los de la otra iglesia, che, y fulanito no está viniendo. Entonces, acá sabemos, debemos haber quedado 2. Vos imaginate qué triste, ¿no? Para el que organiza la actividad. Que de 60 pibes que éramos, 2 estén sirviendo al Señor, 2 estén yendo a la iglesia. Entonces, imagínate acá que somos por ahí menos. Lo mismo le digo a los adolescentes. Vi en el transcurso de ver adolescentes, a jóvenes, a grandes, desperdiciar su vida lejos de Dios. Y vos me decís, ¿están mejor que cuando estaban en la iglesia? No, hermano, están peor. Porque siguen sus propios deseos, sus pasiones, y no le dan lugar a Dios, a la voluntad de Dios, que de todas formas se va a cumplir. Entonces, quiero que nos quedemos con estas 3 preguntas en esta noche. ¿Estoy apartado para Dios? ¿Conozco cuáles son mis debilidades? Y la última, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Sí? Quiero que terminemos leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo conocidísimo. Lo repetimos 1000 veces, pasa que falta que todos sigamos esto. Pasa que a veces, lo digo por mí también, ¿no? Que a veces es como, bueno, ¿será tan así? ¿Será tan así? ¿No? Es como que queremos hacerlo a Dios más suave, ¿no? De lo que a veces lo leemos, ¿no? Como que, bueno, no era tan así. ¿Sabes cuando nos damos cuenta que queremos blandear la escritura, la palabra de Dios, la escritura? Cuando nos encontramos con el que no cree o no conoce, ¿no? Te cruzás y ¿qué querés hacer? Bueno, mirá, yo te lo voy a explicar, ¿viste? Como que por ahí te da vergüenza decirle alguna. Decíselo, si la palabra de Dios es así, es verdad. Y mirá lo que dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y esto, bueno, algunas cosas, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, hermana, déjame decirte una cosa, si amás el mundo y las cosas que están en el mundo, claramente Dios no está con vos. Pero Dios te está llamando y Dios te está buscando para que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los placeres de la juntadita, yo no digo que sean cosas que estén mal, ¿no? Pero no son cosas que a veces las queremos no sé cómo se dice, cristianizar, ¿no? Queremos a veces
yo invento palabras, ¿no? Acá me van a... Por ahí, el papá de Flor me está mirando allá de lejos así, me está diciendo, este es un desastre. No, bien, vengo bien. Así que queremos a veces hacer cristianizar momentos, ¿no? Sí, a veces los placeres. No, nos juntamos a jugar al fulbito, pero ojo, son todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Esa es buenísima, esa. Invitar a todos los que son cristianos, sí, no, pasa que nos juntamos con los chicos, es sano, ¿viste? Yo le digo eso a mi esposa, igual ella no me entiende porque siempre vengo roto, se ve que muy hermanos no somos entre todos. O por ahí hay algún hermano de otra iglesia que, ¿viste? Si no sos de mi iglesia, sos competencia o algo así. Pero, a ver, esas cosas no son de Dios. Dios se ocupó de lo más importante para nuestra vida, que es nuestra vida espiritual, que es nuestra vida eterna, que es lo espiritual. Eso es lo importante. Eso es a lo que le tenemos que dar más lugar que a los placeres de este mundo. Le tenemos que dar más lugar que a lo que le da placer a mi carne, a comer, a juntarme, a disfrutar, a lo que miro y me gusta. Miramos ese televisor y vos decís, ¡fua! 50 pulgadas, 4K, ¿no? Se nos cae la retina de la emoción. Se pudrió ahí Rulo. Rulo se nos fue de la reunión. Lo muteamos, ahí está, el administration, ahí le pegó un silent please. Ahí están en el mundo. Bueno, Rulo, no, no lo conozco igual así. Y en Buenos Aires es difícil, viste, encontrarte, porque todos viven en lugares re lejos. Así que estábamos en esto. Lo que te da placer, lo que a tus ojos le da placer, lo que vos querés conseguir, no tiene nada que ver con Dios a veces. Disfrazamos a veces las cosas de piedad y son para nosotros. Así que termina el versículo 17 diciendo, el mundo pasa, lo que decíamos recién. Si tu corazón está en el mundo, va a pasar. En algún momento se va a terminar. Por más que te mueras con un tele abrazado, no te lo vas a llevar, hermano. Dice que los deseos pasan. Lo que te gustaba va a pasar. Se queda acá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Mi voluntad? No, la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Vieron? Porque ahora hay como que queremos ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es clara, es simple y es concisa. Dios quiere que nos aboquemos a lo espiritual, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, a buscar a otros, a contarle a otros la verdad, a limpiar mi vida con la palabra de Dios. El pueblo de Dios se ocupa de las cosas de Dios. Es imposible que sea un cristiano y que no me esté ocupando de las cosas de Dios, de predicarle a los más chicos, de predicarle a los jóvenes, de hablar con los adolescentes, de hablar con los grandes, de abrirle la puerta de tu casa al que lo necesita para hablar, de que abras tu billetera para el que lo necesita, de que salgas a buscar al que necesita de Dios. Cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Perdón, les fui sincero, yo no hablo cortito. Me fui de hora, pero espero haber sido claro y que se haya entendido a lo que Dios nos llevó.